Buenas, vamos a empezar este nuevo reto que les he puesto y les quiero compartir con cada uno de ustedes. Espero que les encante, es un mensaje súper lindo, es un mensaje donde muchos nos sentimos identificados en cualquier momento de nuestras vidas. No sé en qué etapa estás viviendo hoy, qué etapa de pronto tú dices no me hallo, qué etapa de pronto tú estás, si de pronto estás bien, o estás mal, o estás en el medio, no sé en qué etapa estás tú, pero creo que cada uno de nosotros en cualquier momento hemos presenciado este momento y no hemos tenido como esa base de decir, sí, o sea, es Dios. Y hoy te quiero compartir un mensaje súper pequeño, un mensaje súper lindo, un mensaje donde Dios ha tocado mi vida y donde Dios ha hecho, Dios de verdaderamente ha cumplido eso. Necesito de pronto en tus circunstancias, no sé, de pronto te ha llegado este versículo, te han llegado otros versículos, pero tú no has sabido cómo se hace. De pronto, es que yo no escucho a Dios. Yo no entiendo cuando dice que Dios me está llamando. Entonces vamos a hablar acerca del llamado de Dios. A veces muchos dicen hablar del llamado de Dios es fácil, pero hablar, decir Dios me está llamando, a veces no es fácil. A veces hablar y decir Dios me está llamando, Dios me está escogiendo, Dios quiere hacer algo en mí, uno no sabe porque uno no tiene bases, o quizás tú las tienes, pero quizás de pronto no sabes cómo interpretar eso y decir verdaderamente Dios me llama. Y entonces hoy nuestro tema se llama mi llamado. Mi llamado. No sé en qué te está llamando Dios en estos momentos, en qué te ha llamado Dios, pero quizás tú te has dicho, no, Dios no me está llamando, eso no es para mí, eso es para otra persona, y te has aislado a otra cosa y no has recibido a Dios. Y creo que en cualquier momento Dios nos llama, en cualquier momento de nuestras vidas Dios tiene un llamado perfecto, y creo que no hay mejor manera que decir mi llamado. Entonces vamos a empezar con la historia de Jeremías. Vamos a ir leyendo la historia de Jeremías, cómo Jeremías pudo como entender ese llamado que Dios le estaba haciendo, porque Jeremías no entendía por qué Dios lo estaba llamando a él. Y quizás tú también te has preguntado, ¿cómo Dios me está llamando a mí? ¿Cómo yo tan miserable, cómo yo tan desobediente, cómo yo tan pecador? Dios me está llamando a mí para que yo haga eso. Dios te llama aún cuando nosotros somos pecadores, porque Él quiere que nosotros llevemos el evangelio para grandes cosas. Entonces, Jeremías fue llamado, pero él lo entendía. Entonces, voy a empezar a leer primera Jeremías del 1, de Jeremías 1 hasta el 19. Dice así: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Equías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Jodán, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Joás, hijo de Amón, rey de Judá. También vino durante el reinado de Ahim, hijo de Joán, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Ezequías, hijo de Joías, rey de Judá, es decir, hasta el quinto mes del año 11
de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue detornada. Y el título de este pasaje va de acuerdo a nuestro título, que es Llamamiento de Jeremías. Dice: la palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había mostrado profeta para las naciones. Yo respondí: ay, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quieras que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para recargar y derribar, para destruir y demoler, para destruir y plantear. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro. Respondí: has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que cumpla mi palabra. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo: ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte. Respondí. Entonces el Señor me dijo: desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país. Yo soy por convocar todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrá, cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén, pondrá en contra de todos los muros que lo rodean y en contra de las ciudades de Judá. Yo indiré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado, han quedado inciensos a otros dioses y han adorado a otras de sus obras. Pero tú emprende, ve y les lo que yo te ordené, no temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que si les temas, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo soy contigo para librarte, afirma el Señor. Wow, qué llamado tan hermoso, porque Dios no nos llama para sufrir, Dios no nos llama para sufrir. Dios no nos llama para vernos sufriendo, para vernos arrastrados, sino que nos llama para que seamos victoriosos, para que seamos esa lámpara que el mundo no puede tener, que el mundo se asiega. Porque ¿qué llamado Dios está haciendo en esta vida? Que tú no te has dado cuenta porque no has entendido su llamado. A veces en el llamado no escuchamos a Dios, como le pasó a Jeremías. Jeremías lo llamó la primera vez y lo entendió. Y te pregunto, ¿cuántas veces te han llamado tu madre, tu esposa, tu esposo? Cualquier persona te ha llamado y tú no escuchas a la primera vez. ¿Cuántas veces te pasó esa situación que no escuchas?
¿Cuántas veces te ha pasado que te llaman y te llaman, pero no escuchas? No escuchas porque quizás oyes, porque quizás no estás atento. Y no podemos pasar la vida diciendo, Dios me está llamando, Dios me está llamando, Dios me está llamando, pero no ir, porque Dios nos llama para que nos quedemos quietos. Él llama para que nos movamos de su voluntad y nos movamos en su propósito. Él nos llama para que nos movamos en su verdad, para que nos movamos en sus principios, para que podamos llevar ese evangelio. Si tú digas, es que Dios no me llama, yo no escucho esa voz. Dios sí nos llama, pero nosotros tenemos que poner nuestra atención espiritual, nuestra atención fijamente en Él, porque no nos podemos quedar en una silla diciendo, sí, Dios me llama. Pasan los días, pasan las horas, pero tú sigues en una silla tan acostumbrado, tú sigues en esa silla tan cómodo que no sabes qué es un llamado. Y entonces tú después dices, no, yo quiero servir, pero no sabes en qué servir. Entonces, y entras a un ministerio donde tú dices, si Dios me llamó a llamar a este ministerio, a servir a este ministerio, pero no sirves de la manera adecuada. O sea, tú crees que estás sirviendo, pero no estás sirviendo. Cuando muchas veces queremos servirle, no le servimos de la mejor forma, porque servimos por emociones, servimos por moda, servimos porque no había otro servicio, entonces me tocó este. No. El servicio de Dios no es de modas, el servicio de Dios no es de comunidades, el servicio de Dios es de llamados. Tú tienes que decirle, Dios, yo quiero servirte, pero quiero que tú me reveles ese servicio. Dios, yo tengo este don, pero quiero que tú me hagas ese llamado. Y ahí es donde viene ese llamado de Dios. Nuestros versículos principales en Jeremías es el 4 y el 5 que dice, la palabra del Señor vino a mí. O sea, ¿a quién vino? A cada uno. La palabra vino a cada uno de nosotros. En este Jeremías vino a él, pero hagan de cuenta que viene a cada uno. Viene hacia mí, viene hacia ti, viene a que recordemos que Dios nos ha llamado, que Dios nos está haciendo un llamado y que Él quiere que vayamos a ese llamado, porque Él quiere que no nos quedemos allí. No, Él quiere que salgamos y demos testimonio vivo, no testimonio podrido, porque testimonio podrido no avanza. Testimonio podrido no tiene claridad, no tiene visión, no tiene esa capacidad. Entonces dice, antes de formarte en el vientre, o sea, antes, el Señor, antes de que estuviéramos en la panza de nuestra madre, Él ya había hecho un llamado. No digas, no, es que mis padres no se casaron, no tuvieron de matrimonio, mi papá me dejó, mi mamá me dejó. Eso no importa. Dios te hizo llamado a ti, Dios te escogió a ti. No importa lo que pasó, Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere que hagas atención a ese llamado. Porque antes, desde que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ustedes se imaginan eso. Antes ya te había elegido,
los había elegido a cada uno. Ya había dicho, ese va a ser esto, ese va a ser esto, este va a estar aquí, este va a estar allá. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había mostrado profeta para las naciones. Ella te tenía un lugar. Ella tenía un lugar maravilloso para ti. Un lugar donde no iba a ser perfecto. Un lugar donde ibas a pasar dificultades, ibas a pasar desiertos, ibas a pasar muchas cosas, pero de la mano del Señor. No creamos que en ese llamado que Dios nos hace vamos a vivir perfectos. No creamos de que no van a pasar dificultades, porque van a pasar, pueden ser difíciles, pueden ser económico, puede ser salud, puede ser mental, puede ser eso, pero tenemos que entender de que ante todo, al final Dios nos regala un versículo que es la monedita de oro, que hoy les regalo y es, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Nos va a ir ese llamado. Puede que te debilite, puede que digan, no creo que Dios te llame a eso, no creo que Dios diga, estás preparado para estar allí. Podrán decirte eso, podrán decirte, yo creo que ese lugar no es para ti, no creo, y te van a desanimar, pero eso depende de ti, eso depende de que tú como persona te creas ese llamado y te apropies de eso y digas, Dios me está llamando, Dios me tiene en este lugar, y si Dios me tiene es porque es serio. O sea, a nosotros no nos llaman las personas, a nosotros nos llaman, Dios usa a las personas y eso es muy diferente, pero el que hace el llamado es Dios. El que nos utiliza es Dios. El que nos transforma es la palabra de fe. Es eso. Nosotros no podemos y decir, no, Dios no me llama. Él sí nos llama. Él sí nos llama. Tiene cosas maravillosas que no nos imaginamos porque no entendemos la voluntad de Dios. Porque a veces nos cuesta creer en ese llamado, nos cuesta creer en ese propósito de decir, Dios me llama. Nos cuesta. Porque decimos, porque en el momento donde Dios nos llama, en el momento donde Dios nos lleva, nosotros vamos, decimos, Dios me llamó, pero no voy a nada. Yo no veo nada. Yo no veo una claridad. Y nosotros estamos llamados, pero nosotros tenemos que utilizar la palabra de Dios. Utilizarla es importante. Es importante. Porque a medida que tú utilizas la palabra, usas versículos. Y a la medida que usas versículos, ese llamado va creciendo. Tú no te puedes quedar esperando. Si Dios me llamó. Dios me llamó súper. Pero quedarte allí y ya.
eso no es un llamado. Tú tienes que ir a la palabra, tienes que adueñarte de ese llamado que dices por ti. Porque a veces creemos que si Dios me llama, pero no es simplemente Dios me llama, es creer de que se va a hacer y les voy a regalar un versículo que está en Juan 15, 16, un versículo súper lindo, y ustedes van a ver que nosotros no escogimos a Dios, nosotros no escogimos, le dijimos a Dios, no, te vamos a escoger para que tú seas el dueño, para que tú me dirijas, para que tú me lleves al colegio, para que tú me lleves a la universidad, para que me lleves a mi trabajo, para que me lleves a mi noviazgo, para que me lleves a matrimonio, me lleves a tener hijos, etc. Dice así: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los concedí para que vayan y den un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Nosotros no escogimos decirle a Dios. ¿Por qué no lo escogimos? Porque nosotros no sabemos escoger las cosas. Nosotros no sabemos escoger con claridad. Nosotros no sabemos escoger porque nosotros escogemos por emociones. Nosotros escogemos por emociones o en la etapa que estamos viviendo. Entonces, en ese llamado que Dios nos hace, Él recuerda de que nosotros no lo llevamos a Él, sino Él nos llevó a nosotros. Él hizo ese llamado en nuestras vidas, pero Él lo hizo para que nosotros diéramos un fruto, no para que ese llamado se quedara puesto en un rincón de tu casa o de tu apartamento, donde estés en cualquier momento. Él lo hizo para que ese llamado se quedara allí. Él lo hizo para que floreciera. No sé si te ha hecho tantos llamados, pero tú no los has escuchado. A veces la gente se dice, yo cómo escucho a Dios. ¿Cómo? ¿Sabes cómo? ¿Qué voz tiene? ¿Será que tienes que hacer silencio total? Y vas a ver de que ese llamado va a venir. Y ante todo tienes que abrir tu Biblia. Yo te animo que si tú de pronto tienes una Biblia y tú simplemente dices y te has moldeado a una Biblia y simplemente coges y miras y dices, creo que sí está bien. No. Leo 2 versículos y ya. Eso llena. Pero el llamado de Dios no es un llamado de un día. El llamado de Dios es un llamado constante. ¿Qué significa? Que es un llamado donde nosotros tenemos que cada día moldear ese llamado. Cada día irlo porque a veces no entendemos ese llamado. Decimos, estoy llamada a hacer tal cosa. Estoy llamada a predicar, a servir en la alabanza, a servir en los niños, a servir en la cafetería, pero no, o sea, no sé cómo hago. Y si de pronto tú ya estás en ese llamado, ya estás caminando y tú ya tienes la claridad, tú dices, no, yo ya, ese llamado lo entiendo, yo ya estoy en lo bien, el llamado está súper, todo está súper. Aun cuando de pronto todo está súper, no tenemos promesas. Porque creemos de que ya está solucionado, porque tengo que correr, porque me voy a desesperar, porque voy a utilizar versículos. Yo ya estoy en mi llamado y lo estoy haciendo súper bien y no
pasa nada. Les voy a regalar Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Nosotros no nos podemos quedar en que Dios me llama ya, yo lo escuché, ya sé cuál es, yo sé lo que tengo que hacer ya. Nosotros diariamente tenemos que pedirle a Dios verdaderamente ese llamado, decirle a Dios, quiero que me moldees, quiero que trabajes en mí, quiero que no queda en sí lo tengo y ya, no, quiero moldearlo. Porque ante todo ese llamado ha sido un propósito, no es una añadidura más a nuestras vidas, a nuestras obligaciones. Quizás tú tienes un trabajo en estos momentos, pero no estás feliz en ese trabajo. Estás en la universidad y estás estudiando algo que no quieres, es algo que te tocó estudiar. No le preguntes a Dios, quiero estudiar artes. Dios, quiero estudiar administración de empresas. Pero quizás tú, no sé, de pronto la economía, no sé. Tú dijiste, yo prefiero estudiar esto. Y te has cargado con esa carrera. O si estás en el colegio y estás viendo materias y no las entiendes, no las comprendes, tú dices, Dios, pero es que eso no está en la Biblia, Dios, ahí no está la raíz, ahí no está, no está eso. Pídele a Dios y Él te ayudará. No podemos escoger, en el colegio no se puede escoger las clases, pero pídele a Dios que te ayude. Si tú estás en la universidad y crees que totalmente estás equivocado y dices, no sé, ya no tienes esta carrera, te levantas todos los días y vas a la universidad y no entiendes, o sea, no comprendes por qué te sientas y esas materias. Pídele a Dios, ¿dónde Dios quiere llevarte? Si estás en ese trabajo que todo el tiempo tienes guerra con tu jefe, con tus compañeros, pídele a Dios. Quiero que me muestres ese llamado, quiero que me muestres qué quieres hacer con mi vida, quiero que me muestres qué es lo que quieres, cuál es ese propósito, cuál es ese propósito el cual tú quieres para mi vida, el cual tú quieres que yo desarrolle, el cual tú quieres que yo viva, porque yo no puedo sola, nosotros no podemos solos. Nosotros no podemos solucionar las cosas como nosotros creemos que es. No. Nosotros necesitamos ayuda. A veces cuando Dios nos llama, nos accionamos, Dios nos llama, pero no entendemos, no comprendemos. Necesitamos ayuda de personas que estén según Dios y nos ayuden a identificar, a entender, a practicar y saber que Dios nos está llamando. Y solo Dios nos llama en su nombre. Solo Dios nos llama porque Él es el único con ese poder. Les quiero regalar otro versículo que está en 1 de Pedro 2 al 21. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, iglesia, sus pasos. Nosotros debemos seguir nuestros pasos. Nosotros debemos seguir los pasos de Dios, no los pasos de los demás.